Hay heridas que el tiempo no borra. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Hay miradas que atraviesan el velo de esta vida y tocan algo más antiguo, algo que late debajo de la piel, en el centro mismo del alma. A veces despertamos con la sensación de haber vivido un instante que ya conocíamos, una conversación que ya tuvimos, un rostro que ya amamos en algún lugar que la memoria consciente no puede alcanzar. Y entonces nos preguntamos si acaso el tiempo es realmente lineal, o si somos como ríos que vuelven una y otra vez al mismo cauce, buscando desembocar en un océano que aún no hemos encontrado. Esta es una historia sobre esos retornos. Sobre las promesas que trascienden la muerte. Sobre el instante en que el pasado y el presente se funden en una sola verdad, y el alma reconoce lo que siempre supo pero había olvidado. No es una historia de terror, aunque hay en ella un escalofrío sagrado. No es una historia de fantasmas, aunque los muertos caminan entre sus líneas. Es una historia sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez hemos sentido que ya estuvimos aquí antes, que ya amamos a quien acabamos de conocer, que ya lloramos esta misma lágrima en otro cuerpo, en otra época, bajo otro cielo. Es una historia que comienza con un sueño y termina con un despertar. Y como todas las historias verdaderas, duele y sana al mismo tiempo. Todo comenzó una noche de octubre, cuando el viento soplaba con esa persistencia inquieta que hace temblar las ventanas y susurrar a los árboles. Yo vivía en una casa antigua, de esas que parecen guardar secretos en cada rincón, con pisos de madera que crujen aunque nadie camine sobre ellos y puertas que se cierran solas cuando menos lo esperas. La había heredado de mi abuela, una mujer silenciosa y sabia que murió cuando yo tenía 18 años, dejándome no solo la casa sino también una sensación permanente de que algo quedaba por decir, por entender, por completar. Las paredes eran de un color crema desteñido por los años, y la luz entraba siempre de forma extraña, como filtrada por un velo invisible que suavizaba los contornos de las cosas. En el segundo piso había 3 habitaciones. La mía, la de mi hijo Lucas, y una tercera que siempre permanecía cerrada. Esa tercera habitación había sido el estudio de mi abuela, un lugar donde ella pasaba horas escribiendo en cuadernos que nunca me dejó leer, mirando por la ventana hacia un jardín que ya no existía tal como ella lo recordaba. Después de su muerte, cerré esa puerta y no volví a abrirla. No por miedo, sino por respeto. Sentía que entrar allí sería como profanar un templo, como romper un pacto silencioso que había hecho con su memoria. Pasaron los años. Me casé, tuve a Lucas, me divorcié. La vida siguió su curso tortuoso y hermoso, lleno de esas pequeñas tragedias y alegrías que tejen la existencia humana. Lucas creció como crecen los niños sensibles, con esa mirada profunda que parece ver más allá de lo que los adultos podemos percibir. Desde pequeño fue callado, reflexivo, de pocas palabras pero de presencia intensa. Cuando tenía 5 años me dijo una vez, mientras dibujaba en el suelo de la cocina, que él ya había sido grande antes. Yo me reí, pensando que confundía alguna película o algún cuento. Pero él me miró con esos ojos oscuros y serenos y repitió, como si fuera la cosa más obvia del mundo, que ya había sido grande, que ya había vivido, que ya me había conocido. Los niños dicen cosas extrañas, me repetí entonces. Tienen imaginación, fantasean, mezclan sueños con realidad. No le di mayor importancia. Pero esas palabras quedaron suspendidas en el aire de mi memoria, esperando el momento de volver. Aquella noche de octubre, cuando el viento sacudía las ramas del viejo roble que crecía junto a la casa, soñé con un collar. No era un collar cualquiera. Era una pieza antigua, delicada, hecha de eslabones dorados tan finos que parecían hilos de luz entrelazados. De él colgaba un camafeo oval, pequeño, con la imagen de una mujer de perfil cuyo rostro no pude distinguir del todo, como si estuviera difuminado por el tiempo o por el olvido. El collar brillaba con un resplandor suave, cálido, casi vivo. En el sueño yo estaba en una habitación que no reconocía, con paredes empapeladas en un tono verde musgo y un espejo antiguo con marco de caoba. Frente a ese espejo, yo me colocaba el collar. Y al hacerlo, algo dentro de mí se quebraba. No era dolor físico, sino una especie de colapso emocional, como si 1000 memorias se precipitaran al mismo tiempo sobre mi conciencia. Veía rostros, escuchaba voces,
sentía el tacto de manos que no eran de nadie que yo conociera. Y entonces, en el sueño, alguien entraba en la habitación. Una figura masculina, oscura, sin rostro definido. Y me arrancaba el collar del cuello con violencia. Yo gritaba. No por el dolor, sino por la pérdida. Ese collar no era solo un objeto. Era una promesa. Era un lazo. Era la única prueba de algo que ya no podía recordar pero que necesitaba desesperadamente no olvidar. Desperté con el corazón acelerado, la piel húmeda de sudor, la garganta tensa como si realmente hubiera gritado. La habitación estaba oscura salvo por la luz tenue del reloj digital que marcaba las 3:15 de la madrugada. Esa hora. Siempre esa hora. Había leído en algún lugar que las 3 de la mañana es la hora de los espíritus, el momento en que el velo entre los mundos se vuelve más delgado. Pero yo no creía en esas cosas. O al menos eso me decía a mí misma. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara con agua fría. El espejo me devolvió mi propio rostro cansado, con ojeras que se habían vuelto permanentes desde el divorcio. Volví a la cama pero no pude dormir. El sueño había sido demasiado vívido, demasiado real. Podía aún sentir el peso del collar sobre mi pecho, el frío del metal contra mi piel, la textura grabada del camafeo bajo mis dedos. Y sobre todo, podía sentir esa pérdida. Esa ausencia terrible, como si algo esencial me hubiera sido arrebatado. La mañana llegó gris y fría. Preparé el desayuno de Lucas en silencio, moviéndome por la cocina con esos gestos automáticos que se vuelven rituales cuando crías a un hijo sola. Avena con miel, jugo de naranja, una manzana cortada en rodajas. Lucas bajó las escaleras con su uniforme escolar, la mochila colgando de un hombro, el cabello aún despeinado del sueño. Tenía 11 años entonces, estaba en ese punto de transición entre la niñez y la adolescencia donde el cuerpo se estira y la voz comienza a cambiar. Pero su mirada seguía siendo la misma de siempre. Profunda. Antigua. Como si detrás de esos ojos viviera alguien mucho más viejo. Buenos días, le dije. Él murmuró algo ininteligible y se sentó a la mesa. Comió en silencio, como era su costumbre. Yo intenté no pensar en el sueño pero la imagen del collar seguía flotando en mi mente, nítida, insistente. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Él asintió sin mirarme. ¿Soñaste algo? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Lucas levantó la vista entonces y me miró de una forma extraña. No rara, sino extraña. Como si estuviera evaluándome, midiéndome, tratando de decidir si yo era digna de confianza. Finalmente dijo, soñé contigo. El corazón me dio un vuelco pero intenté mantener la calma. ¿Conmigo? ¿Qué soñaste? Él apartó la mirada y siguió comiendo. Después de un largo silencio dijo, soñé que llorabas. Y que había alguien más. Alguien que te hizo daño. ¿Quién?, pregunté, con la voz más tenue de lo que pretendía. Lucas se encogió de hombros. No sé. Alguien que ya no está. Terminó su desayuno, se levantó, me dio un beso mecánico en la mejilla y salió hacia la escuela. Yo me quedé sentada en la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado, sintiendo que algo se movía debajo de la superficie de mi vida, algo que había estado dormido y que ahora comenzaba a despertar. El día transcurrió en esa nebulosa de rutina y desasosiego que caracteriza a los días en que algo cambia sin que sepamos exactamente qué. Trabajé desde casa, respondiendo correos, atendiendo llamadas, pero mi mente no estaba allí. Estaba en el collar. En el sueño. En las palabras de Lucas. En esa sensación creciente de que algo importante estaba a punto de revelarse. A media tarde, mientras tomaba un descanso, subí al segundo piso. Pasé frente a la puerta de la habitación cerrada, la que había sido el estudio de mi abuela, y me detuve. Llevaba años sin entrar allí. Años evitando incluso pensar en esa habitación. Pero ahora, sin saber por qué, sentí un impulso irresistible de abrir esa puerta. Busqué la llave en el cajón de mi cómoda, donde la había guardado hacía tanto tiempo.
La encontré debajo de unas bufandas viejas, pequeña y oxidada. Volví a la puerta, metí la llave en la cerradura, giré. El mecanismo crujió pero cedió. La puerta se abrió con un quejido lento, revelando un interior oscuro y polvoriento. El olor que salió de allí era una mezcla de madera vieja, papel amarillento y algo más, algo que no podía identificar pero que me resultó extrañamente familiar. Encendí la luz. El interruptor apenas funcionaba pero finalmente una bombilla débil iluminó la habitación. Estaba tal como la recordaba. El escritorio de roble junto a la ventana. La silla de respaldo alto. Las estanterías llenas de libros que nadie había vuelto a tocar. Y contra la pared del fondo, un mueble antiguo con varios cajones. Me acerqué al escritorio primero, pasé los dedos sobre la superficie cubierta de polvo. Había cuadernos apilados. Los abrí con cuidado. La letra de mi abuela, inclinada y elegante, llenaba las páginas. Eran reflexiones, poemas, fragmentos de memorias. Leí algunas líneas al azar. Hablaba de pérdidas, de regresos, de almas que se buscan a través del tiempo. Hablaba de un collar. Me quedé paralizada. El alma guarda lo que el cuerpo olvida, había escrito. Y debajo, el collar es la llave. No la respuesta, sino la llave. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo podía mi abuela haber escrito sobre el mismo collar que yo había soñado la noche anterior? ¿Cómo era posible? Cerré el cuaderno con manos temblorosas y me volví hacia el mueble de los cajones. Eran 6 cajones en total, 3 a cada lado. Nunca los había abierto. Ni siquiera sabía qué contenían. Me arrodillé frente al mueble y tiré del cajón inferior izquierdo. Estaba atascado. Insistí, tirando con más fuerza, hasta que finalmente se dio con un crujido seco. Dentro había papeles viejos, fotografías en sepia, cartas atadas con un listón descolorido. Y al fondo, envuelto en un paño de terciopelo rojo, algo duro y pequeño. Lo saqué con cuidado, desenvolviendo el paño lentamente. Y allí estaba. El collar. El mismo collar de mi sueño. Eslabones dorados delicados como hilos de luz. El camafeo oval con el rostro difuminado de una mujer de perfil. Idéntico. Exacto. Imposible. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el collar. Lo sostuve contra la luz de la ventana y el metal brilló con ese resplandor cálido y vivo que había visto en el sueño. No era posible. No tenía sentido. Yo había soñado con este objeto específico, con cada detalle, cada línea, cada curva, y ahora lo tenía en mis manos. ¿Cómo? ¿Cómo podía mi mente haber conjurado algo tan preciso si nunca antes lo había visto? A menos que si lo hubiera visto. A menos que en algún rincón olvidado de mi infancia hubiera visto a mi abuela usar este collar y mi memoria lo hubiera guardado sin que yo lo supiera. Pero no. No recordaba haberlo visto nunca. Y sin embargo allí estaba, real, sólido, antiguo. Le di la vuelta al camafeo. En la parte posterior había una inscripción grabada, casi borrada por el tiempo pero aún legible si te acercabas lo suficiente. Decía, hasta que volvamos a encontrarnos. 1847, 1847. Casi 200 años atrás. ¿De quién había sido este collar? ¿De mi abuela? ¿De su madre? ¿De alguien más atrás en la línea de mujeres que habían vivido y muerto antes de que yo naciera? Me senté en el suelo de esa habitación polvorienta, con el collar en mi regazo, sintiendo el peso de algo mucho más grande que yo, mucho más grande que esta vida. Y entonces, sin previo aviso, sin preparación, me golpeó. Un recuerdo que no era mío. O que lo era, pero de otro tiempo. Me vi a mí misma, pero no era yo. Era otra mujer, con mi rostro pero con ropa de otra época. Un vestido largo de color oscuro, un peinado recogido, las manos ocupadas con labores de costura. Estaba en una habitación pequeña, con una ventana por la que entraba una luz pálida. Y frente a mí había un niño. Un niño de ojos oscuros y mirada profunda.
Un niño que me miraba con el mismo amor y la misma desconfianza con que Lucas me miraba a veces. El niño me extendía algo. Una flor silvestre. Yo la tomaba y sonreía, pero dentro de mí había una tristeza inmensa, como si supiera que pronto tendría que irme, que pronto tendría que dejarlo, que algo terrible estaba por suceder y no había forma de evitarlo. La visión se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome mareada y confundida. Me levanté con dificultad, guardé el collar en el bolsillo de mi suéter y salí de la habitación. Cerré la puerta con llave, pero sabía que ya era tarde. Ya había abierto algo que no podría volver a cerrar. Lucas llegó de la escuela más tarde de lo habitual. Lo escuché entrar por la puerta principal, dejar caer la mochila en el recibidor con ese golpe sordo que siempre me molestaba pero que ese día apenas registré. Yo estaba en la sala, sentada en el sofá, con el collar aún en mi bolsillo, sintiéndolo como un peso imposible. «¿Cómo fue tu día?», le pregunté cuando apareció en el umbral de la sala. Él se encogió de hombros. «Bien. ¿Hiciste algo interesante?». «No». Las respuestas monosilábicas de siempre. Pero había algo diferente en su postura. Estaba parado allí, mirándome de una forma que no sabría cómo describir. No era hostilidad. No era frialdad. Era evaluación. Como si estuviera tratando de reconocer algo en mí, de confirmar una sospecha, de verificar una identidad. ¿Pasa algo, Lucas?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él no respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, con esa mirada que parecía atravesarme. Y entonces dijo, con una voz extrañamente plana, casi mecánica: «Tú no eres mi madre». El mundo se detuvo. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros como una sentencia. Yo traté de reír, de encontrar humor en lo que claramente era una broma absurda de niño. «¿Qué dices, amor?». «Claro que soy tu madre». Él negó con la cabeza lentamente. «No. Tú te pareces a ella. Pero no eres ella. La otra volverá». Sentí que algo frío me recorría la columna. No era miedo exactamente, era algo más antiguo, más visceral. Era reconocimiento. Como si una parte de mí, escondida muy adentro, supiera exactamente de qué estaba hablando. «Lucas», dije, intentando sonar calmada, «no entiendo qué quieres decir». «¿Quién es la otra?». Él me miró con esos ojos que de pronto parecían no pertenecer a un niño de 11 años. «Ella», repitió. «La que se fue. La que prometió volver pero no volvió. Tú no eres ella. Pero te pareces. Por eso vine. Vine a buscarte para ver si eras ella. Pero no lo eres». Las palabras no tenían sentido y sin embargo tenían todo el sentido del mundo. Me levanté del sofá, acercándome a él despacio, como si fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «Lucas, cariño, soy yo. Soy tu mamá. Te he cuidado desde que naciste. ¿No te acuerdas?». Él parpadeó entonces, como saliendo de un trance. Me miró confundido. «¿Qué?», preguntó. «¿Qué hiciste?». «Acabas de decir que no soy tu madre», respondí, con el corazón todavía acelerado. Él frunció el ceño. «No dije eso». «Si lo dijiste», insistí. Lucas me miró como si yo estuviera loca. «No, mamá. Estás inventando cosas». Y sin decir más, subió las escaleras hacia su habitación, dejándome allí, temblando, con el collar pesando en mi bolsillo como una piedra ardiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. El viento seguía soplando afuera, más fuerte ahora, haciendo silbar las ventanas. Podía oír el crujido de la madera, los pequeños asentamientos y contracciones que producen las casas viejas. Pero también había otros sonidos. Pasos. Lentos, pausados, subiendo las escaleras. Me incorporé en la cama, el corazón latiendo con fuerza. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Esperé. Nada. Silencio. Y luego,
El sonido de pasos alejándose, dirigiéndose hacia la habitación cerrada, la que había sido el estudio de mi abuela. Me levanté, abrí mi puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío. La puerta de Lucas estaba cerrada. La puerta del estudio también. Pero había algo en el aire. Un olor. Ese olor que había sentido al abrir la habitación. Madera vieja, papel amarillento, y algo más. Ahora lo reconocía. Era perfume. Un perfume antiguo, de flores marchitas y almizcle. El perfume que usaba mi abuela. Volví a mi habitación, cerré la puerta, me metí bajo las sábanas. Pero el sueño no llegó. En su lugar vinieron las visiones. Cada vez que cerraba los ojos veía retazos de otra vida. Una casa diferente, más pequeña, con techo de paja y paredes de piedra. Un hombre de rostro duro y manos violentas. Un niño escondido en un rincón, llorando en silencio. Y yo, o la mujer que era yo, quitándome el collar, escondiéndolo entre las tablas del piso, sabiendo que era lo único valioso que poseía, lo único que me habían dado con amor, lo único que podría probar quién había sido antes de convertirme en lo que ese hombre me había obligado a ser. Vi la promesa. Vi al niño, más grande ahora, 10 u 11 años, tomándome de la mano. Vi cómo le juraba que volvería por él, que encontraría la forma de liberarnos a ambos, que solo necesitaba tiempo, que solo necesitaba llegar a la ciudad, conseguir ayuda, dinero, un lugar seguro. Vi su rostro creyéndome. Vi su rostro destruyéndose cuando comprendió que no iba a volver. Vi su rostro muchos años después, viejo y amargado, muriéndose solo, con mi nombre en los labios. Desperté llorando. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de este momento. Eran lágrimas acumuladas durante generaciones. Eran el llanto de una promesa rota. De un niño abandonado. De un amor traicionado. Eran las lágrimas de todas las vidas en las que yo había fallado, en las que había huido, en las que había elegido mi supervivencia por encima de mi amor. Y supe, con una certeza que no necesitaba pruebas, que Lucas era ese niño. Que había regresado. Que me había encontrado. Que había nacido de mi vientre no por casualidad sino por diseño del universo. Porque las almas buscan sanar. Porque las deudas del corazón no prescriben. Porque el amor verdadero no se rinde, ni siquiera cuando la muerte lo interrumpe. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia algo que no sabría nombrar. Lucas comenzó a actuar de forma cada vez más extraña. Algunas mañanas bajaba a desayunar y me miraba con esos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro y me decía cosas como, hoy también hace frío, como aquel invierno. Recuerdo el frío. ¿Qué invierno?, le preguntaba, aunque ya sabía que no obtendría una respuesta coherente. Él se limitaba a encogerse de hombros y seguir comiendo. Otras veces me encontraba en la cocina o en la sala y lo veía parado en algún rincón, simplemente mirándome. Sin expresión. Sin moverse. Solo observando. La primera vez que lo vi así le pregunté si necesitaba algo. Él parpadeó como saliendo de un sueño y me dijo, solo te miraba. Quería asegurarme. ¿Asegurarte de qué? De que sigues aquí. De que no te vas a ir otra vez. Otra vez. Esa palabra me perseguía. Lucas no tenía memoria consciente de haberme dicho que yo no era su madre. Cuando le mencionaba esas conversaciones extrañas él insistía en que no recordaba nada, que yo debía estar estresada, que quizás había soñado esas cosas. Pero yo sabía que no las había soñado. Estaban grabadas en mi memoria con la misma nitidez que el collar que ahora guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Empecé a investigar. Busqué en internet sobre reencarnación, vidas pasadas, memoria ancestral. Encontré miles de historias similares. Niños que recordaban detalles imposibles de vidas anteriores. Personas que reconocían lugares que nunca habían visitado en esta vida. Familias reunidas a través de siglos. Pero todas esas historias parecían remotas, académicas, como casos de estudio que le sucedían a otros. Hasta que te sucede a ti.
Hasta que tu hijo te mira con ojos que reconocen traiciones que no cometiste en esta vida pero que cometiste en otra. Hasta que sientes el peso de una culpa que no debería ser tuya pero que lo es, porque el alma no distingue entre este cuerpo y el anterior, entre este nombre y aquel que tuviste cuando el mundo era diferente pero el corazón era el mismo. Una tarde, mientras Lucas estaba en la escuela, volví al estudio de mi abuela. Busqué entre sus cuadernos, leyendo con avidez todo lo que había escrito sobre el collar, sobre las memorias, sobre el pasado. Encontré una entrada fechada en 1998, 2 años antes de su muerte. Decía: he soñado otra vez con el niño. El que dejé. El que no pude salvar. Sé que volverá. Sé que me buscará. Las almas no olvidan lo que el cuerpo olvida. El collar lo sabe. El collar guarda la promesa. Y quien lo lleve, quien lo encuentre, quien lo reconozca en sueños, es quien debe saldar la deuda. Mi turno ha pasado. No lo encontré a tiempo. Pero tal vez ella sí. Tal vez mi nieta. Tal vez a través de ella pueda por fin completarse el ciclo. Me quedé sentada en el suelo, con el cuaderno en las manos, comprendiendo. Mi abuela había tenido la misma experiencia. Había soñado con el collar. Había sabido de la promesa rota. Había esperado el regreso del niño. Pero murió antes de que Lucas naciera. 2 años antes. Como si el universo hubiera tenido que esperar a que ella se fuera para poder traerlo de vuelta a través de mí. Lucas era el niño que mi abuela había abandonado en otra vida. Y ahora era mi hijo. No por casualidad. Sino porque el karma familiar es algo que se comparte. Porque las deudas del alma se transmiten. Porque yo llevaba en mis células la memoria de lo que ella había hecho, y Lucas llevaba en las suyas la memoria de lo que había sufrido. Y juntos teníamos la oportunidad de sanar lo que en el pasado se había roto. Esa noche decidí hablar con Lucas. Después de la cena, cuando la oscuridad ya había caído completamente sobre la casa y el silencio se sentía como una presencia física, le pedí que se sentara conmigo en la sala. Él lo hizo sin preguntar, con esa docilidad extraña que a veces mostraba, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Lucas, comencé, eligiendo las palabras con cuidado, quiero hablar contigo sobre algunas cosas que han estado pasando. Él me miró sin expresión. ¿Qué cosas? Las cosas que has dicho. Sobre que yo no soy tu madre. Sobre alguien que se fue y no volvió. Sobre el frío de aquel invierno. Él desvió la mirada. No sé de qué hablas. Si lo sabes, dije suavemente. Tal vez no lo recuerdas conscientemente, pero hay una parte de ti que lo sabe. Una parte que ha estado esperando. Una parte que está enojada. Lucas apretó los puños sobre sus rodillas. Su mandíbula se tensó. Tú te fuiste, dijo de pronto, con una voz que no era exactamente la suya, era más grave, más áspera. Prometiste volver y no volviste. Dije que esperaría. Esperé. Esperé hasta que me morí. Y nunca volviste. Las palabras salieron como una acusación, como un grito ahogado que llevaba demasiado tiempo contenido. Y entonces Lucas rompió. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de niño. Eran lágrimas de alguien que ha cargado un dolor demasiado grande durante demasiado tiempo. Me tiré de rodillas frente a él, tomé sus manos entre las mías. Perdóname, susurré. Perdóname. Sé que no fui yo, no en este cuerpo, no con este nombre, pero fue mi alma. Fue mi elección. Y lo siento. Lo siento tanto. Lucas sollozaba ahora, con todo el cuerpo temblando. No me dejes otra vez, dijo entre lágrimas. Por favor. No me dejes otra vez. No lo haré, prometí, abrazándolo con fuerza. Nunca. Esta vez no. Esta vez me quedo. Esta vez cumplo. El llanto de Lucas se mezcló con el mío. Nos quedamos allí, en el suelo de la sala, abrazados, llorando juntos siglos de dolor, de separación, de promesas rotas. Y sentí como algo se aflojaba en mi pecho.
Como si un nudo que había estado apretado toda mi vida, mucho antes de nacer, finalmente comenzara a deshacerse. Después de un largo rato, Lucas se calmó. Se separó de mí, se secó las lágrimas con la manga de su suéter. Me miró con esos ojos que ahora parecían más claros, más ligeros. ¿De verdad no te vas a ir?, preguntó, con una voz de niño otra vez. De verdad, respondí. Te lo prometo. Él asintió lentamente. Está bien. Y entonces, algo cambió en su expresión. Era como si una sombra que había estado sobre él toda su vida se retirara. Sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Tengo sueño, dijo. Voy a dormir. Lo acompañé a su habitación, lo arropé como hacía cuando era más pequeño. Él se acurrucó bajo las sábanas y cerró los ojos. Antes de salir, se volvió hacia mí y dijo, «Mamá». Sí. Gracias por volver. Salí de su habitación con el corazón lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo. No era solo amor. Era paz. Era cierre. Era sanación. Pero la historia no termina en ese momento de reconciliación. Porque la verdad espiritual es que sanar no es un instante sino un proceso. Es un camino que se recorre paso a paso, día a día, elección a elección. Y aunque esa noche algo fundamental cambió entre Lucas y yo, aún quedaban capas por descubrir, profundidades por explorar. A la mañana siguiente desperté con una claridad extraña. El sol entraba por la ventana con una intensidad que no había visto en semanas, como si incluso el clima reconociera que algo había cambiado. Bajé a preparar el desayuno y encontré a Lucas ya sentado en la mesa de la cocina, esperándome. Había puesto la mesa él mismo, algo que nunca hacía. Los platos, los vasos, las servilletas, todo estaba en su lugar. Buenos días, le dije, sorprendida. Buenos días, mamá, respondió, con una sonrisa tímida. Desayunamos juntos en un silencio cómodo, diferente al silencio tenso de las semanas anteriores. De vez en cuando nuestras miradas se encontraban y había en ellas un entendimiento nuevo, una complicidad que venía de haber compartido algo que muy pocas personas comparten. Después de que Lucas se fue a la escuela, volví al estudio de mi abuela. Esta vez no con miedo ni con urgencia, sino con reverencia. Quería entender más. Quería conocer la historia completa. Pasé horas leyendo sus cuadernos, descubriendo los detalles que ella había anotado a lo largo de años de sueños, visiones e investigaciones. Encontré que mi abuela había rastreado la historia del collar hasta 1847, el año grabado en el camafeo. Había descubierto que pertenecía a una mujer llamada Catherine, mi tataratatarabuela, que había vivido en un pueblo pequeño cerca de la costa. Catherine había sido madre de un niño llamado Thomas. El padre del niño era un hombre violento, un comerciante de poca monta que bebía y maltrataba a su familia. Catherine había soportado años de abuso hasta que finalmente, cuando Thomas tenía 11 años, había tomado la decisión de huir. Pero huir en aquella época, siendo mujer, sin dinero, sin recursos, era casi imposible. Catherine había hecho un plan desesperado. Le dijo a Thomas que iría primero a la ciudad, que conseguiría trabajo como costurera o sirvienta, que ahorraría dinero, y que en cuanto tuviera lo suficiente volvería por él. Le dio el collar, lo único de valor que poseía, y le hizo prometer que lo guardaría, que sería la señal de que ella regresaría. Thomas prometió esperar. Catherine partió una madrugada fría de noviembre. Caminó durante días hasta llegar a la ciudad. Consiguió trabajo en una casa grande, como sirvienta. Las condiciones eran duras, pero al menos no había golpes, no había gritos. Comenzó a ahorrar cada moneda que podía. Pero los meses pasaron. Y luego los años. El salario era miserable. El ahorro crecía con una lentitud desesperante. Y mientras tanto, Catherine recibía noticias del pueblo. Thomas seguía allí, con su padre. Seguía esperando. Pero el padre, al descubrir que Catherine había huido, descargó su furia sobre el niño. Thomas trabajaba ahora en el muelle, cargando sacos, con las manos destrozadas y la espalda doblada. Catherine intentó enviarle cartas pero nunca llegaron.
O si llegaron, el padre las interceptó. Y entonces, cuando Catherine finalmente había reunido suficiente dinero, cuando estaba lista para volver, enfermó. Una fiebre que la consumió en cuestión de semanas. Murió en la habitación estrecha de la casa donde servía, murmurando el nombre de Thomas, pidiendo perdón, rogando por una oportunidad más. Thomas nunca supo que ella había intentado volver. Nunca supo que ella había muerto intentándolo. Solo supo que ella se había ido y no había regresado. Creció con ese abandono envenenando su corazón. Se convirtió en un hombre amargado, incapaz de confiar, incapaz de amar. Murió a los 62 años, solo, sin familia, sin nadie que llorara su muerte. Pero su alma no descansó. Quedó atada a esa promesa rota, a ese amor traicionado. Y buscó a través del tiempo, a través de las generaciones, a Catherine. La buscó en sus hijas, en sus nietas, en cada mujer que llevara la sangre de aquella que lo había abandonado. Mi abuela había sido la primera en soñar con él. Pero no había podido completar la sanación. Y ahora me tocaba a mí. Porque Lucas era Thomas. Y yo era Catherine. No literalmente, no en el sentido de que nuestras almas fueran exactamente las mismas, sino en el sentido de que cargábamos con la memoria, con el dolor, con la necesidad de cerrar ese círculo. Las almas no se reencarnan de forma simple y lineal. Se entrelazan. Se dividen. Se reúnen. Somos todos parte de una red mayor, una red de amor y dolor que se extiende a través del tiempo. Y a veces nos toca sanar no solo nuestras propias heridas sino las de aquellos que vinieron antes. Esa tarde, cuando Lucas volvió de la escuela, le mostré el collar. Lo saqué de mi mesita de noche donde lo había guardado y lo puse sobre la mesa de la cocina. Él lo miró durante un largo rato sin tocarlo. Finalmente, con voz temblorosa, preguntó, ¿de dónde salió eso? Lo encontré en el estudio de la abuela, respondí. Lo había guardado. Esperando. Lucas extendió la mano lentamente y tocó el camafeo con la punta de los dedos. Al contacto, cerró los ojos. Yo lo esperé todo el invierno, dijo con esa voz que no era del todo suya. Pensé que vendrías cuando nevara. Pero la nieve llegó y tú no, y luego llegó la primavera y tú no, y luego llegó otro invierno y tú no. Lágrimas corrieron por sus mejillas cerradas. Trabajé en el muelle. Las manos me sangraban. Él me pegaba cuando preguntaba por ti. Así que dejé de preguntar. Pero nunca dejé de esperar. Cada vez que oía pasos en la puerta, pensaba que eras tú. Pero nunca eras tú. Yo también lloraba ahora. Lucas abrió los ojos y me miró. ¿Por qué no volviste? Quise volver, susurré. Intenté volver. Me enfermé. Morí intentándolo. Lo siento tanto. Lucas asintió lentamente, como si estuviera procesando algo muy profundo. Luego tomó el collar completo en su mano. Lo sostuvo contra su pecho. Yo te perdoné hace mucho tiempo, dijo. El problema es que no podía recordarlo. No podía recordar que te había perdonado. Solo recordaba el dolor. Y el dolor no me dejaba ver el perdón. Por eso volví. Para recordar que ya te perdoné. Para que tú también puedas perdonarte. Sus palabras me atravesaron como luz. Comprendí en ese momento que Lucas no había regresado para castigarme. Había regresado para liberarnos a ambos. Para mostrarme que el perdón ya existía, solo necesitaba ser recordado. Le quité el collar de las manos con suavidad. Lo abrí y se lo puse alrededor del cuello. No es de hombre, protestó débilmente, con una pequeña sonrisa. No importa, dije. Es tuyo. Siempre fue tuyo. Es la prueba de que volví. No en aquel cuerpo, no en aquel tiempo, pero volví. Aquí estoy. No te dejo. Lucas se miró en el reflejo de la ventana con el collar puesto. Luego se lo quitó y me lo devolvió. Ahora es tuyo, dijo. Guárdalo para mí. Pero ya no como promesa sino como recuerdo. Recuerdo de que las promesas se pueden romper y luego reparar.
De que el amor sobrevive a la muerte. De que las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar. Tomé el collar y lo guardé. Pero ahora no lo escondí. Lo puse en un pequeño joyero de cristal sobre la repisa de la sala, donde ambos pudiéramos verlo. Un recordatorio diario de lo que habíamos atravesado juntos. De lo que habíamos sanado juntos. Las semanas siguientes fueron diferentes. Lucas comenzó a sonreír más. A hablar más. A confiar más. Había una ligereza en el que nunca había visto antes, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Yo también sentía esa ligereza. Los dolores de cabeza que me habían acompañado durante años desaparecieron. Los insomnios se calmaron. La ansiedad difusa que siempre había estado en el fondo de mi mente se disipó. Y comprendí que había estado cargando la culpa de Catherine toda mi vida sin saberlo. Que esa culpa se había manifestado como estrés, como miedo al abandono, como incapacidad de comprometerme completamente en mis relaciones. Mi divorcio, me di cuenta, había sido un eco de aquella huida. Mi ex esposo no era violento como el padre de Thomas, pero yo había huido de todas formas. Porque en el fondo de mi alma había un patrón grabado, una creencia de que tenía que irme para sobrevivir, de que quedarme significaba morir. Pero ahora ese patrón estaba roto. Ahora había elegido quedarme. Y esa elección había cambiado todo. Una tarde de sábado, mientras Lucas y yo caminábamos por el parque cerca de casa, vimos a una anciana sentada en una banca. Era una mujer que yo no había visto nunca antes, de cabello completamente blanco recogido en un moño, con ojos de un azul clarísimo que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. Cuando pasamos frente a ella, nos llamó. «Ustedes», dijo con una voz suave pero firme. Nos detuvimos, curiosos. «Sí», pregunté. Ella sonrió. «Puedo ver que lo lograron». «¿Lograr qué?», preguntó Lucas. «Cerrar el círculo», respondió ella. «Sanar lo que estaba roto». Es raro encontrar almas que realmente lo consiguen. La mayoría solo repite el mismo dolor una y otra vez. Pero ustedes lo rompieron. Puedo verlo en su luz. Nos miró a ambos con esos ojos penetrantes. ¿Cómo sabe eso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La anciana se encogió de hombros. Hay quienes nacemos con el don de ver los hilos. Los hilos que conectan a las almas a través del tiempo. Ustedes dos tenían un hilo muy viejo, muy enredado. Pero ya no. Ahora está limpio. Brillante. Lucas se acercó a ella sin miedo. ¿Usted puede ver el pasado?, preguntó. No exactamente, respondió la anciana. Veo los patrones. Veo las repeticiones. Y veo cuando se rompen. Ustedes rompieron uno grande. Deberían estar orgullosos. No muchos lo logran. Le dimos las gracias y seguimos caminando. Pero mientras nos alejábamos, me volví para mirar a la anciana una vez más. Ella seguía sentada allí, mirando hacia el horizonte, con una sonrisa pacífica en el rostro. Y tuve la extraña sensación de que no era solo una anciana cualquiera. Era una guardiana. Una testigo. Alguien que estaba allí para confirmar que lo que habíamos vivido era real, que no lo habíamos imaginado, que el universo mismo reconocía nuestra sanación. Lucas tomó mi mano mientras caminábamos. Es raro, dijo pensativo, pero ya no tengo esos sueños. ¿Cuáles sueños? Los del frío. Los de esperar. Ahora sueño cosas normales. Cosas de niño. Sonreí. Eso es bueno. Él asintió. Sí. Es bueno. Pero también está bien recordar. No quiero olvidar del todo. Porque si olvido, no sabré por qué eres tan importante para mí. Pero si recuerdo, sé que eres importante porque siempre lo has sido. Incluso cuando no estabas. Incluso cuando tardaste mucho en volver. Sus palabras eran de una sabiduría que iba más allá de sus 11 años. Y comprendí que Lucas era un alma vieja. Que había vivido mucho, sufrido mucho, aprendido mucho. Y que yo tenía el privilegio de ser su madre en esta vida,
de darle lo que no pude darle antes, de cumplir por fin aquella promesa que había quedado suspendida en el tiempo. Los meses pasaron. El verano llegó y con él una sensación de renovación. Lucas terminó el año escolar con buenas calificaciones. Hizo nuevos amigos. Se unió al equipo de fútbol. Era como si hubiera nacido de nuevo, como si todo su potencial hubiera estado esperando a que sanara esa herida antigua para poder florecer. Yo también cambié. Mi trabajo mejoró. Mis relaciones se hicieron más profundas. Incluso comencé a salir con alguien nuevo, un hombre amable y paciente que no me recordaba en nada a mi ex esposo ni al padre violento de Thomas. Esta vez me permití confiar. Esta vez me permití quedarme. Una noche de julio, mientras Lucas dormía, volví al estudio de mi abuela. Había algo que necesitaba hacer. Tomé uno de los cuadernos en blanco que ella había dejado y comencé a escribir. Escribí nuestra historia. La de Catherine y Thomas. La de mi abuela y el niño que soñaba. La mía y la de Lucas. Escribí sobre las promesas rotas y las promesas cumplidas. Sobre las almas que buscan sanarse. Sobre el amor que trasciende la muerte. Escribí durante horas, hasta que mi mano dolió y los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana. Y cuando terminé, supe que lo que había escrito no era solo para mí. Era para todos los que llevan heridas antiguas. Para todos los que sienten que ya vivieron esta vida antes. Para todos los que reconocen en los ojos de sus hijos, sus padres, sus parejas, algo más antiguo que esta existencia. Guardé el cuaderno en el mismo cajón donde había encontrado el collar. Y junto a él puse una nota que decía, para quien lo encuentre, cuando sea tiempo. Las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar. A la mañana siguiente, Lucas bajó a desayunar con una energía inusual. Mamá, dijo emocionado, soñé con la abuela. Sí. ¿Qué soñaste? Me dijo que te dijera algo. ¿Qué cosa? Me dijo que te dijera gracias. Que por fin lo completaste. Que por fin descansó. Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. ¿Dijo algo más? Lucas asintió. Dijo que el collar puede quedarse con nosotros ahora. Que ya no guarda promesas rotas sino promesas cumplidas. Y que si algún día viene alguien más de la familia buscando respuestas, tú sabrás qué hacer. Abracé a Lucas con fuerza. Nos quedamos así por un largo rato, en la cocina llena de luz del verano, sabiendo que algo fundamental había cambiado no solo en nosotros sino en toda nuestra línea familiar. Las cadenas se habían roto. Los patrones se habían sanado. Y las generaciones futuras ya no cargarían con ese peso. Esa tarde llevé a Lucas al cementerio donde estaba enterrada mi abuela. No habíamos ido desde su funeral. Pero ahora sentía que era necesario. Nos paramos frente a su tumba en silencio. Luego Lucas se arrodilló y puso su mano sobre la piedra. Gracias por cuidarme en tus sueños, susurró. Aunque no nos conocimos en esta vida, sé que me viste. Sé que intentaste. Y ahora sé que puedes descansar. Yo también puse mi mano sobre la tumba. Gracias, abuela, dije. Por guardar el collar. Por escribir los cuadernos. Por dejarme el camino marcado. Completé lo que tú comenzaste. Y ahora podemos seguir adelante, todos nosotros, libres. Un viento suave sopló entre los árboles del cementerio. Y tuve la clara sensación de que ella nos había escuchado. De que ella también, donde quiera que estuviera, había encontrado paz. Salimos del cementerio tomados de la mano, madre e hijo, alma y alma, caminando hacia un futuro que ya no estaba determinado por el pasado. Hacia un futuro donde podíamos elegir quienes queríamos ser, sin las cadenas invisibles que nos habían atado durante tanto tiempo. El otoño llegó con su paleta de colores cálidos. Las hojas de los árboles se tornaron doradas y rojas, cayendo en espirales lentas que Lucas perseguía en el jardín. Había en esos días una cualidad de plenitud, una sensación de que todo estaba en su lugar, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajan después de años de búsqueda. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó el timbre de la puerta.
Abrí para encontrar a una mujer joven, de unos 25 años, con ojos oscuros y una expresión de incertidumbre en el rostro. Disculpe, dijo con voz temblorosa, sé que esto va a sonar muy extraño, pero he estado teniendo unos sueños, y en los sueños hay un collar, y me lleva a esta casa. Me quedé paralizada por un momento. Luego sonreí. Pasa, le dije suavemente. Creo que sé exactamente de qué estás hablando. Ella entró, mirando alrededor con una mezcla de miedo y alivio. Lucas bajó las escaleras y se detuvo al verla. La observó con esa mirada profunda que yo ahora conocía tan bien. Tú también, dijo simplemente. Ella lo miró confundida. ¿Yo también qué? Tú también vienes de antes, respondió Lucas. Puedo verlo. Ella se sentó en el sofá, temblando ligeramente. No entiendo qué me está pasando, dijo. Empezaron hace 3 meses. Sueño sobre una casa antigua, sobre una mujer que llora, sobre un collar dorado. Y luego comencé a buscar la casa en mis sueños. Caminé por la ciudad durante semanas. Y hoy la encontré. Es esta casa. Fui a la sala y tomé el joyero de cristal. Saqué el collar y se lo mostré. Ella soltó un grito ahogado. «Ese es», susurró. «Ese es el collar». Nos sentamos los tres y le conté la historia. Todo. Catherine y Thomas. Mi abuela. Lucas y yo. La promesa rota y la promesa cumplida. La sanación que habíamos logrado. Ella escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminé, dijo, «Yo soy su hermana». «¿De quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «De Thomas». Catherine tuvo una hija antes de Thomas. Murió de bebé. O eso era lo que la historia oficial decía. Pero en mis sueños yo veo que sobrevivió. Que fue dada a otra familia. Que creció sin saber quién era su madre. Que pasó toda su vida buscándola. Y que murió sin encontrarla. Miré a Lucas. Él asintió lentamente. Es verdad, dijo. Tenía una hermana. La recordaba. Era pequeña cuando mamá se fue. Y luego ella también desapareció. Nunca supe qué pasó con ella. La joven se secó las lágrimas. Mi nombre es Elena, dijo. Y he sentido toda mi vida que hay algo que tengo que encontrar. Algo que tengo que sanar. Pero no sabía qué era hasta ahora. Le tendí el collar. Creo que esto es para ti también, le dije. No solo para Lucas. Para todos los que fueron dejados atrás. Para todos los que se quedaron esperando. Elena tomó el collar con manos temblorosas. Al tocarlo, cerró los ojos. Vi imágenes, susurró. Una niña pequeña llorando por su madre. Una mujer joven viviendo con extraños, sintiéndose siempre fuera de lugar. Una anciana muriendo sola, murmurando nombres que nadie entendía. Esa era yo. En otra vida. Y estaba buscando a mi familia. Ahora la encontré. Lucas se acercó a ella y le tomó la mano. Bienvenida a casa, hermana, dijo con una simplicidad que me rompió el corazón. Elena rompió en llanto. Nos abrazamos los tres allí, en la sala donde tantas verdades habían emergido, donde tantas heridas habían comenzado a sanar. Y comprendí que esta historia era más grande de lo que había imaginado. Que no se trataba solo de una madre y un hijo. Se trataba de toda una familia desperdigada a través del tiempo, buscándose, encontrándose, sanándose. Elena se quedó a cenar con nosotros esa noche. Y luego volvió al día siguiente. Y al otro. Y pronto se convirtió en parte regular de nuestras vidas. No como extraña sino como familia. Porque eso era lo que era. Familia. No por sangre de esta vida sino por lazos del alma que trascendían el tiempo. Ella nos contó su historia. Había sido adoptada de bebé, había crecido sin conocer a sus padres biológicos. Siempre había sentido que faltaba algo, que había una parte de su identidad que no podía alcanzar. Los sueños habían comenzado después de que su madre adoptiva muriera,
como si la muerte de esa figura materna hubiera abierto un espacio para que la verdadera madre, la madre del alma, pudiera hacerse presente. Y así habíamos llegado a este momento. Los tres juntos. Catherine, Thomas y la hija perdida, reunidos finalmente, en cuerpos diferentes, en una época diferente, pero con los corazones reconociéndose como siempre lo habían hecho. Los años pasaron. Lucas creció y se convirtió en un joven amable y profundo, interesado en la psicología y en ayudar a otros a sanar sus traumas. Elena se convirtió en terapeuta especializada en regresión a vidas pasadas, ayudando a personas que, como nosotros, cargaban con heridas antiguas. Yo escribí un libro sobre nuestra experiencia, cambiando algunos detalles para proteger nuestra privacidad pero manteniendo la esencia de lo que habíamos vivido. El libro se publicó y para mi sorpresa resonó con miles de personas. Recibí cartas de todo el mundo. Personas que habían tenido experiencias similares. Personas que reconocían a sus hijos como almas antiguas. Personas que cargaban con culpas que no entendían de dónde venían. Personas que sentían que habían vivido antes y que tenían cuentas pendientes. Y a cada una de esas personas les respondí con el mismo mensaje: las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar. No antes. No puedes forzar el tiempo del alma. Pero cuando llega, cuando reconoces esa mirada, esa sensación, ese déjà vu profundo que te dice que esta persona, este momento, este instante es importante, no lo ignores. Acércate. Pregunta. Escucha. Y permítete sanar. El collar aún está en la repisa de nuestra sala. Ya no lo guardo en un cajón ni lo escondo. Está allí, visible, recordándonos cada día de dónde venimos y lo que logramos. Lucas, que ahora tiene 17 años, a veces lo toma y lo mira con esa expresión reflexiva que nunca ha perdido. ¿Todavía recuerdas?, le pregunto a veces. Sí, responde siempre. Pero ya no duele. Ahora es solo una historia. Una historia sobre cómo el amor sobrevive a todo. Incluso a la muerte. Incluso al tiempo. Elena viene a cenar todos los domingos. Es parte de la familia. Lucas y ella tienen una relación especial, de hermanos que se reconocen más allá de esta vida. A veces los veo sentados en el jardín, hablando en voz baja, riendo, y sé que están sanando juntos, que están completando algo que quedó pendiente hace casi 200 años. Y yo he encontrado mi propia paz. He dejado de huir. He aprendido a quedarme. He aprendido que el compromiso no es prisión sino elección. Que puedo amar sin perderme. Que puedo ser madre sin sacrificar quién soy. Que la promesa que rompió Catherine no me define, pero la promesa que yo cumplí sí. Una noche, hace unos meses, tuve un sueño. En él, vi a Catherine. Estaba en un lugar de luz suave, vestida con ropa de su época, pero su rostro estaba en paz. Me sonrió. Gracias, dijo. Por hacer lo que yo no pude. Por quedarte. Por amar sin miedo. Ahora puedo seguir adelante. Thomas estaba junto a ella. Ya no era un niño sino un hombre adulto, con el mismo rostro que Lucas pero más viejo, más sabio. Él también sonreía. Nos vemos del otro lado, me dijo. Cuando vuelvas a casa. Desperté con lágrimas en los ojos pero con el corazón ligero. Supe que Catherine y Thomas habían encontrado su paz final. Que habían cerrado su ciclo. Y que ahora, Lucas, Elena y yo podíamos vivir nuestras vidas sin el peso de sus heridas. Podíamos ser quienes queríamos ser, no quienes ellos habían sido. Pero llevando con honor su memoria y su amor. Esta mañana, mientras escribo estas últimas líneas, Lucas está en la universidad eligiendo sus clases de primer año. Elena está en su consultorio ayudando a alguien más a sanar. Y yo estoy aquí, en esta casa que guarda tantos secretos y tantas verdades, sintiéndome agradecida por este camino extraño y hermoso que hemos recorrido. Agradecida por el sueño que me mostró el collar. Agradecida por haber tenido el coraje de abrir ese cajón que nunca había abierto. Agradecida por haber escuchado a mi hijo cuando dijo cosas que no tenían sentido pero que eran profundamente verdaderas. Agradecida por las lágrimas,
porque cada lágrima fue un paso hacia la sanación. Agradecida por la anciana del parque que nos confirmó que no estábamos locos. Agradecida por mi abuela que guardó el collar y escribió los cuadernos, dejándome un mapa hacia la verdad. Agradecida por cada instante de dolor porque el dolor fue el que nos obligó a detenernos, a mirar, a reconocer. Y ahora quiero preguntarte a ti, que has escuchado esta historia. ¿Has sentido alguna vez que ya viviste esta vida antes? ¿Has mirado a alguien y sentido que ya lo conocías, no de esta existencia sino de algo más profundo? ¿Has tenido sueños recurrentes sobre lugares que nunca visitaste o personas que nunca conociste en este cuerpo? ¿Has cargado con culpas o miedos que no tienen explicación lógica en tu historia actual? Si has sentido algo de esto, no lo ignores. No lo descartes como imaginación o casualidad. Hay una sabiduría en el alma que la mente no puede comprender. Hay memorias grabadas en nuestras células que vienen de tiempos que no recordamos conscientemente pero que nos afectan profundamente. Y hay oportunidades de sanación que se presentan cuando estamos listos. No antes. No después. Exactamente cuando estamos listos. El universo es infinitamente sabio en su timing. Las personas que necesitas encontrar aparecerán cuando sea tiempo. Las memorias que necesitas recordar emergerán cuando puedas manejarlas. Las heridas que necesitas sanar se abrirán cuando haya suficiente amor alrededor para sostener el proceso. Confía en el proceso. Confía en los sueños extraños. Confía en los déjà vu que te dejan sin aliento. Confía en las miradas de tus hijos que parecen demasiado viejas para sus cuerpos jóvenes. Confía en las conexiones instantáneas con extraños que de pronto no se sienten tan extraños. Confía en tu corazón cuando reconoce lo que tu mente no puede explicar. Y si cargas con el peso de promesas rotas, de amores perdidos, de abandonos que no fueron tu culpa pero que parecen grabados en tu alma, recuerda esto: nunca es demasiado tarde para sanar. Nunca es demasiado tarde para cumplir. Nunca es demasiado tarde para decir te amo, te perdono, lo siento. Las palabras tienen poder incluso cuando la persona a quien van dirigidas ya no está en este plano. Las palabras de sanación atraviesan el tiempo y el espacio. Llegan a donde necesitan llegar. Y transforman no solo a quien las dice sino a quien las recibe, sin importar en qué dimensión se encuentre. Así que si hay algo que necesitas decir, dilo. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, perdona. Si hay una promesa que necesitas cumplir, cúmplela. Aunque parezca tarde. Aunque parezca imposible. Aunque tengas que hacerlo de formas que nunca imaginaste. El alma entiende. El alma reconoce. El alma sana. Y cuando sanes una herida antigua, no solo te liberas tú. Liberas a todos los que vinieron antes y a todos los que vendrán después. Porque sanamos en red. Porque somos parte de un tejido mayor. Porque cada uno de nosotros que elige romper un patrón, soltar un dolor, cumplir una promesa, está haciendo el trabajo no solo por sí mismo sino por toda su línea ancestral y por todas las generaciones futuras. Ese es el regalo. Ese es el poder. Ese es el propósito. Y por eso, aunque esta historia comenzó con miedo, con confusión, con dolor, termina con gratitud, con paz, con amor. Porque las almas se encuentran, sí, pero no solo para recordar el dolor. Se encuentran para sanar. Para transformar el sufrimiento en sabiduría. Para convertir las heridas en fortaleza. Para completar lo que quedó incompleto. Y cuando lo hacen, cuando finalmente se miran a los ojos y dicen las palabras que necesitaban decir, cuando se abrazan y lloran juntas las lágrimas que llevaban siglos contenidas, cuando se perdonan y se prometen no volver a abandonarse, algo cambia en el tejido mismo del universo. Una oscuridad se convierte en luz. Un nudo se desata. Un ciclo se cierra y uno nuevo puede comenzar. Y eso es lo más hermoso de todo. Que siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo. Que nunca es el final. Que cada cierre es también una apertura. Que cada sanación crea espacio para más amor, más vida, más posibilidades. El collar sigue en la repisa. El sol de la tarde lo ilumina ahora, haciendo que brille con ese resplandor dorado que me atrapó en el sueño hace años. Lo miro y sonrío.
Ya no siento peso cuando lo veo. Solo belleza. Solo historia. Solo amor atravesando el tiempo. Lucas entrará por esa puerta en unas horas, de vuelta de su primer día de universidad. Me contará sobre sus clases, sobre las personas que conoció, sobre los sueños que está comenzando a perseguir. Y yo lo escucharé con el corazón lleno, sabiendo que este joven hermoso y sabio que llamo mi hijo es también mi maestro, mi sanador, mi compañero de alma a través de las eras. Elena enviará un mensaje más tarde, como siempre lo hace, contándome sobre su día, sobre los clientes que ayudó, sobre las sincronicidades que sigue encontrando en su trabajo. Y yo responderé, agradeciéndole por ser parte de esta familia extraña y sagrada que el universo tejió para nosotros. Y esta noche, cuando la casa esté en silencio y la luna llena ilumine el jardín, tal vez suba al estudio de mi abuela una vez más. Abriré los cuadernos y leeré sus palabras, sintiendo su presencia cerca. Le contaré sobre Lucas, sobre Elena, sobre todo lo que ha florecido desde que ella plantó las semillas de esta sanación. Y le diré gracias. Gracias por no rendirte aunque no lo lograste en tu vida. Gracias por dejar el camino marcado. Gracias por creer que alguien vendría después de ti y completaría lo que tú comenzaste. Porque ese es el verdadero legado. No lo que logramos en una vida, sino lo que facilitamos para las vidas que vienen después. No las respuestas que encontramos, sino las preguntas que dejamos para que otros las exploren. No los finales que escribimos, sino los comienzos que hacemos posibles. Mi abuela no pudo sanar la herida de Thomas en su vida. Pero preparó todo para que yo pudiera hacerlo en la mía. Y ahora yo estoy preparando el camino para que otros en nuestra familia, en las generaciones futuras, puedan enfrentar sus propias heridas con valentía, con amor, con la certeza de que la sanación es posible. Ese es el trabajo del alma. Ese es el propósito de regresar una y otra vez. No para sufrir sin sentido, sino para sanar con intención. No para repetir los mismos errores, sino para romper los patrones. No para cargar las mismas cargas, sino para soltarlas finalmente y caminar más ligeros hacia la luz. Y mientras el sol se pone sobre esta casa antigua, sobre esta vida extraña y hermosa, sobre esta familia que se extiende más allá del tiempo y el espacio, siento una paz profunda. Una paz que viene de saber que hice lo que vine a hacer. Que cumplí lo que vine a cumplir. Que amé como vine a amar. Y que cuando mi tiempo en este cuerpo termine, cuando sea mi turno de cruzar al otro lado, no dejaré promesas rotas detrás de mí. Solo amor. Solo gratitud. Solo la certeza de que las almas que amé en esta vida me reconocerán en la próxima, y sonreiremos juntos recordando este tiempo en que fuimos madre e hijo, hermana y hermano, familia del corazón. Y comenzaremos de nuevo, en otras formas, con otros nombres, pero siempre con el mismo amor guiándonos hacia casa. Porque eso es lo que somos finalmente. Amor buscando regresar a sí mismo. Amor sanándose a través del tiempo. Amor encontrándose una y otra vez hasta que no quede nada por sanar, nada por perdonar, nada por completar. Solo la pura alegría de existir juntos. Solo la belleza de reconocernos. Solo la paz de saber que nunca estuvimos realmente separados. Solo fue un sueño dentro de un sueño. Y ahora, finalmente, estamos despertando. Las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar. Y una vez sanadas, se encuentran para celebrar. Para recordar no el dolor sino la victoria sobre el dolor. Para honrar no las heridas sino la valentía que se necesitó para sanarlas. Para agradecer no el sufrimiento sino la sabiduría que nació de él. Y en ese encuentro, en esa celebración, en esa gratitud, está la verdadera libertad. La libertad de elegir. La libertad de amar. La libertad de ser quienes realmente somos, sin las cadenas del pasado, sin los miedos del futuro, solo presentes en este instante sagrado donde todo es posible y todo es perfecto exactamente como es. Ese es mi deseo para ti que has escuchado esta historia. Que encuentres tus propias almas compañeras. Que reconozcas tus propias heridas antiguas. Que tengas el coraje de enfrentarlas, de sanarlas, de transformarlas. Y que al hacerlo, descubras que eres mucho más de lo que creías. Que tu vida es mucho más significativa de lo que imaginabas.
Y que el amor que sientes, el amor que das, el amor que eres, es eterno. Atraviesa todas las vidas. Sobrevive a todas las muertes. Y siempre, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Gracias por escuchar. Gracias por estar presente. Gracias por ser parte de este momento, de esta historia, de esta sanación colectiva que ocurre cada vez que alguien tiene el coraje de mirar sus propias sombras y elegir la luz. Que tu camino esté iluminado. Que tus heridas sanen. Que tus promesas se cumplan. Y que las almas que amas te encuentren, en esta vida o en la próxima, cuando sea tiempo de sanar. Porque siempre es tiempo de sanar. Siempre es tiempo de amar. Siempre es tiempo de regresar a casa. Las almas se encuentran cuando es tiempo de sanar.